Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a preparar un delicioso muffin de mazapán. De verdad que es una receta deliciosa. Si les gusta el mazapán, estos los van a amar. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a comenzar ya con la receta. Les recuerdo que en la descripción encuentran un enlace para encontrar todos los ingredientes. Vamos a iniciar. Y en esta preparación hay varios tips y varios puntos que tenemos que cuidar para que nos queden súper esponjosos. Antes que nada, estamos utilizando mazapán, que es un dulce muy mexicano, hecho a base de cacahuate y de verdad que es delicioso. Y entonces nos encanta a los mexicanos hacer postres con mazapán, por eso se me ocurrieron estos muffins. Entonces voy a comenzar batiendo 3 huevos a temperatura ambiente junto con azúcar. Y me estaba olvidando algo bien importante, no vamos a utilizar la pala, vamos a utilizar el globo porque necesitamos incorporar bastante aire en esta preparación. Inclusive, mientras yo esté batiendo esto, que esto lo vamos a batir entre 6 y 8 minutos a que blanquee súper bien, que esté súper alto, que tenga demasiado aire. Y en lo que se van a batir esos huevos, yo voy a cernir lo que es mi polvo de hornear y la harina 3 veces. Lo voy a cernir 3 veces porque es bien importante lograr mucho aire en nuestra preparación. Entonces voy a comenzar con el batido del huevo y el azúcar, aproximadamente en velocidad número 3. Y tengo aquí un papel de horno que me va a ayudar a cernir y a contener mi mezcla de harina y polvo de hornear. La sal la voy a agregar hasta el final porque suele quedarse en el cernidor y no quiero que me pase eso. Entonces voy a cernir 3 veces para meter bastante aire en mi mezcla. Y ahora sí, en este punto voy a agregar aquí el toquecito de sal y voy a dejar reservado esto para cuando sea el momento de agregarlo. Una vez que ya duplicó su tamaño y tenemos súper esponjado lo que es el azúcar del huevo, ya es momento de que empecemos a agregar los líquidos, que en este caso tengo aquí leche y tengo también un poquito de aceite, y es bien importante agregarlos despacito por una orilla en forma de hilo. Enseguida agregamos también la leche. Voy a bajar un poquito más la velocidad para ir agregando de una manera un poquito lenta lo que es la harina, poco a poco. Una vez que ya está toda la harina aquí, vamos a subir la velocidad y batir por unos cuantos segunditos a que se acabe todo de incorporar. Detenemos ya la batidora. Esto que se quedó aquí, ahorita con una espátula lo voy a integrar y ahora sí ya tenemos la mezcla lista para empezar a rellenar nuestros moldes. Asegúrense bien con la espátula de remover hasta abajo y asegurarse que todo está perfectamente integrado. Entonces, voy a rellenar una tercera parte de los moldes. Voy a desmoronar un poquito de lo que es mazapán y voy a poner otra tercera parte del molde para que queden a 2/3 partes. Entonces, si se ayudan con un cookie scoop, se trabaja súper limpio.
Y primero voy a rellenar una tercera parte. Ahora voy a ir desmoronando trozos de mazapán. Es como si le fuéramos a poner un crumble en la parte del centro a nuestro muffin. Y ahora sí voy a continuar rellenando otra tercera parte. Bueno, ya tenemos listos nuestros moldes para ir al horno. Aquí vamos a hornear un poquito diferente. Ahorita tengo el horno a 200 grados y le voy a dar ahí alrededor de unos 7 minutos. 5 o 7 minutos a 200 grados. Necesito bastante calor para que suban y después voy a bajar la temperatura a 170 grados y voy a hornear unos 15 minutos más. Duran entre 20 y 25 minutos. Entonces, vámonos ya para el horno. Ya salieron los muffins del horno, vean por favor qué delicia. Voy a esperar a que se enfríen por completo para decorarlos. La decoración les va a encantar. Vamos a esperar aproximadamente unos 20-30 minutos a que ya los pongamos en esta parte de la mano y si no nos queman, ya están listos para decorar. Ahora sí, ya está todo listo para decorar. Les voy a platicar con qué vamos a decorar. Vamos a estar utilizando este untable que vi de mazapán y quiero que sepan que cuando lo vi en el súper dije, tengo que preparar algo con esto y fue cuando se me ocurrió hacer estos muffins. Entonces tengo aquí este untable que le vamos a poner por la parte de arriba un poquito de mazapán desmoronado y cacahuate garapiñado. Entonces voy a empezar vertiendo un poquito de mi untable aquí en esta manga desechable. Lo voy a apoyar de un vaso. Esta a veces viene separada, como viene a veces la crema de cacahuate que viene separada. Yo la mezclé muy bien para que se me unificara y me quedara así. Entonces, si viene así, yo les recomiendo que la saquen del bote y le den una buena mezclada, porque viene muy separado lo que es el aceite de lo que es pues sí, lo que es el cacahuate molido. Entonces sí vale la pena que lo saquen todo y que lo mezclen muy bien para que les quede así súper uniforme la mezcla. Entonces ya que lo tenemos listo, voy a cortar aquí un poquito una punta y voy a empezar a poner en la parte de encima. Sabía que podía pasar esto. Hay partes, si se fijan, más duritas, que son esas partes que les comento. Entonces denle una buena mezcladita. Y lo vamos a poner por la parte de arriba. Y una vez que ya están cubiertos, voy a desmoronar tantito mazapán por la parte de arriba. Y finalmente les voy a agregar un cacahuate garapiñado en el centro. Bueno, y así terminamos ya. Vean por favor esta belleza. Quedan súper, súper lindos. Yo obviamente les voy a partir uno. Aquí tengo un plato listo. Y les voy a partir uno porque quiero que vean cómo son por dentro. Súper ricos y esponjositos. Vamos a comenzar quitando el papel. Y vamos a partir por la mitad. Y ahora sí vean cómo queda por dentro, delicioso con el mazapán por dentro. De verdad que es una delicia de receta. A ver, vamos a probar. Quedan de verdad muy, muy ricos, muy suavecitos. El toque de mazapán es muy sutil. Y si se fijan, no agregamos vainilla en estos muffins. Entonces, hagan de cuenta que se percibe todo el saborcito al mazapán, pero de una manera muy, muy sutil. Espero que esta receta la disfruten mucho. Les recuerdo suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. No dejen de activar la campanita, sus notificaciones para que no se pierdan ningún video. Compartan los videos porque todo esto me ayuda muchísimo a seguir manteniendo el canal, a seguir compartiendo las recetas para ustedes. Y bueno, como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar
pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.